Sean todos bienvenidos a este tiempo para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Les damos a todos y cada uno de ustedes bienvenida a esta reunión, a esta transmisión. Desde allí donde usted está, lo invito a que disponga su corazón, disponga su vida para adorar y exaltar el nombre de Cristo. Amén, así es, y lo vamos a hacer a través de esta canción, la cual lleva por título Incomprensible Amor. Pero el amor de Dios debemos entender que es incomprensible porque tiene esa plenitud que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que es alto, es ancho, es profundo, es inagotable, es eterno. Y yo le invito para que usted allí donde está disponga su corazón, disponga su alma, disponga su corazón, aún su cuerpo para adorar, para alabar a Dios. Pero que sea esa misma disposición que tuvo Jesús cuando entregó su vida por usted allí en la cruz del Calvario. Alce sus manos, conéctese con la presencia del Padre y adore con nosotros su nombre. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, en cada clavo que traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspaso tu cuerpo, pensabas en mí,
hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Vamos, Lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, Declárelo sobre su vida. Declárelo en todas las áreas de su vida. Declare que el gobierno de Dios está en usted de esa manera Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Gracias por estar en este momento. No se desconecte porque hoy es un día, como lo dice esta canción, sobrenatural para su vida. Buenas tardes. Así como decía la canción, sobrenatural. Su amor es incondicional, su amor es eterno, su amor es inagotable, es sobrenatural. Como esta canción que cantaban los salmistas, sobrenatural es el amor de Jesús para usted y para mí. Es un tiempo en el cual el Señor quiere derramar de su amor sobre nuestras vidas. Ese incomprensible amor el cual quiere darle a usted y a mí en ese amor eterno, en ese amor inagotable que Él derramó a través de la cruz del Calvario, en el cual está todavía vigente para usted y para mí. Padre, hoy te damos gracias por este maravilloso, hermoso tiempo. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por sus vidas, sus casas, sus familias. Gracias por este hermoso y maravilloso tiempo. Gracias por este nuevo año, Señor. Un nuevo año de gracia, un nuevo año de gloria, un nuevo año de justicia, un nuevo año de ver la gloria de Dios obrando a través de nuestras vidas. Padre, solo nos queda darte gracias, gracias, gracias. Así como dice tu palabra en Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Gracias, Señor, por tenernos presente en este tiempo. Hoy colocamos nuestras vidas a tu servicio, Señor. Rendimos nuestras vidas, entregamos nuestras coronas a los pies de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Nuestra vida te pertenece, Señor. Que tu gobierno se manifieste a través de nuestras vidas a partir de ahora. Oramos, Dios, para que seas tú haciendo tu obra perfecta a través de nuestras vidas a partir de ahora. Ayúdanos, Señor, a morir, porque así lo dice el apóstol Pablo, que el morir es ganancia, y ese morir, Señor, a nuestras fortalezas, nuestras debilidades, a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestras palabras, nuestro carácter, aún a nuestra voluntad. Llévanos a morir, Señor, para nacer en ti, para nacer a tu gobierno, para nacer a tu voluntad, para nacer a tu verdad, para nacer a tu
tu plenitud. Llénanos, Señor, de tu presencia en todo momento y en todo lugar. Hoy oramos, Señor, por este maravilloso tiempo, por este maravilloso año que tú nos brindas y nos das. Hoy oramos, Señor, por cada una de los hogares, de las familias que nos ven a través de las redes sociales. Oramos por sus casas, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, su ministerio, su liderazgo, sus proyectos, sus metas para este año, Señor. Y oramos y pedimos que todos se cumplan conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Padre, Espíritu Santo, ven. Te necesitamos, amado Espíritu Santo. Entra, toma tu lugar dentro de la iglesia. Guíanos y llévanos en tu verdad, amado Espíritu Santo. Y háblanos, enséñanos, oriéntanos y direcciónanos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad a partir de ahora. Oramos, Señor, por los salmistas. Oramos por sus vidas. Oramos por su matrimonio. Oramos por su ministerio. Oramos por su liderazgo. Oramos por su propósito. Oramos por su llamado. Oramos para que todo lo que tú has planeado para este tiempo, para ellos, se cumpla de una manera sobrenatural. Oro y pido, Dios, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, líbralos de todo mal y peligro, Señor. Los cubrimos, los sellamos, los blindamos en la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Te pedimos, Señor, que el amor de Jesús florezca en plenitud a través de su vida y sus corazones a partir de ahora. Espíritu Santo, llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor, llénalos de tu gozo, Espíritu Santo, y que seas tú obrando a través de su vida y sus corazones. Oramos por sus voces, que sea la voz del Espíritu Santo obrando a través de sus vidas. Oramos, Señor, por los instrumentos que sean santificados en la sangre del Cordero de Dios. Oramos por este tiempo, Señor, que sea tu tiempo en nuestra vida, Señor. El tiempo es el del hombre, el que estamos viviendo nosotros, pero queremos vivir es en tus tiempos, Señor, y que tus tiempos sean revelados a nuestras vidas, a nuestros corazones, para entender, comprender y discernir e interpretar, hablar y actuar conforme a tus tiempos en todo lo que tú has prefijado para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo y te pedimos, Señor, que tú obres y hables a través de tu bendita palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración y ya continuaremos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bienvenidos. Así es, y en esa misma actitud de reverencia, en esa misma actitud de escuchar la voz de Dios, lo invito para que usted allí declare que el Señor abre caminos sobre su vida. Pero abre caminos en este nuevo año en su voluntad, en esas decisiones que Él lo quiere llevar a usted, pero esas decisiones las cuales usted debe obedecer también. Y allí donde usted está, alce sus manos porque Él quiere hacer algo sobrenatural y es abrir esos caminos a su favor. Solamente vea la presencia de Dios y adore a Dios con sus palabras, con su corazón y con su vida. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Dios, porque tú estás en cada familia, porque tú estás obrando, Señor, porque tú estás levantando nuestra fe, porque vamos a ver con nuestros ojos las promesas que tú, Señor, ya has destinado para nosotros. Por eso te decimos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites adorarte, porque nos muestras lo que nadie más ve, Señor, nos muestras lo que son esos secretos reservados para tus hijos. Gracias porque de pronto no ha sido un fin de año diferente, o sea, como lo esperábamos, pero este nuevo año tú nos das la oportunidad para hacer algo nuevo, para hacer tu voluntad, para cumplir tu propósito, para agradarte a ti. Allí donde usted está, siga adorando a Dios, visualícese en la presencia de Él, porque este es un tiempo donde en medio de la adoración nos despojamos de lo que no agrada de Él. Es un tiempo de sacrificios, es un tiempo de holocausto, aun si siente en su corazón darle palabras de amor, de agradecimiento por lo que ha hecho en estos días, por cómo Él se ha manifestado por Él en su vida. Hágalo, porque este es un tiempo donde vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén, así es. Y vamos a declarar algo muy importante que nos enseña la palabra, y es en medio de esa confianza a Dios. Es importante que nosotros reconozcamos al Señor en todos y cada uno de nuestros caminos. Si usted se pone a pensar, cuando nosotros le damos el lugar a Dios, es cuando al Señor le es más fácil obrar, pero le es más fácil obrar en plenitud en nuestras vidas, en todas y cada una de esas áreas. Y vamos a declarar, como dice la palabra, Hosana, y ese significado que es gloria en las alturas. Allí donde usted está, le invito a que se relaje, suelte todo su cuerpo y vas a adorar y a danzar para Cristo, porque es un tiempo de respuestas, de rompimiento. No solamente es la adoración, sino también la alabanza. Y allí brinque, dance para Cristo, porque es para Él, para su gloria y para su honra. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Amén. Que el cielo se parta en dos, inunda
Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Así es esa reforma. El cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Exalte allí al Señor con cánticos de alabanza, como dice su palabra, pero es importante que usted rinda su vida delante de sus pies y que usted reconozca que el Señor quiere venir a reformar todas y cada una de las áreas de su vida, pero Él quiere hacerlo desde adentro hacia afuera para poder transformar su alrededor, sus hijos, su familia y cambiar todo en plenitud en Cristo Jesús. Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la honra, el poderío. Todo, Señor, para ti, Señor, nuestras coronas están rendidas en tu presencia. Haz lo que tengas que hacer, glorifícate. Nuestras vidas son tuyas, te pertenecen, Señor. Es ese remanente inquebrantable y ese remanente que persevera hasta el fin, porque dice tu palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No se desconecte porque el Señor tiene algo preparado para su vida. Y es palabra fresca de Él para usted. Como dice en su palabra, es importante arrebatar el reino de los cielos con violencia. Listo, entonces continuamos con un tiempo más. Ahora vamos con la palabra del día de hoy. La palabra que el Señor me daba para el día de hoy es multiforme gracia. Y yo encontraba que multiforme es las diferentes formas en que Dios se manifiesta a través del hombre. Cómo Él puede manifestar su multiforme gracia es a través del comportamiento del hombre en Dios, en amor, en paz, en benignidad, algo similar a lo que habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, que habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Y ahí encontramos en el fruto del Espíritu Santo 9 frutos, que es el fruto del Espíritu Santo y es como la multiforme gracia del Señor. Yo encontraba que la Biblia indica que la gracia de Dios se puede manifestar de múltiples formas, que su obrar y actuar se manifiestan de diferentes maneras y que el hombre no se puede imaginar ni comprender la multiforme gracia del Señor. Pero yo miraba que Él se manifiesta en su multiforme gracia en la disposición del hombre. Es como esa multiforme gracia como el Señor se manifestó aún en Moisés.
con milagros, prodigios y señales. Esa multiforme gracia que el Señor se manifestó en Jesús, cuando le habló a la tempestad, cuando le habló a las circunstancias, cuando estaba en la barca con sus discípulos y le habló al mar, pero le habló también al viento. Cómo le hicieron caso, dice que se calmó la tempestad y que hubo tranquilidad en ese momento. Esa es la multiforme gracia. Pero cuando miramos en la Biblia, en Juan 14:12, la palabra de Dios nos dice que haremos cosas aún mayores que las que hizo Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, cosas mayores que las que hizo Jesús. Tremendo, ¿no? Cuando miramos todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, pero aún así el Señor nos habla a través de su palabra que haremos aún cosas mayores en Cristo Jesús de las que hizo Jesús. Y es a través de esa multiforme gracia que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Quiere enseñarnos y orientarnos, a guiarnos y a hablar y a obrar y a actuar en su multiforme gracia. Es el tiempo que el Señor tiene preparado para que usted y yo actuemos y obremos en la multiforme gracia del Señor. Entonces, la multiforme gracia se manifiesta en cada uno de nosotros de diferentes maneras y en diferentes formas. Así como Dios usó a Josué, que Dios lo llevó a que él le hablara a la luna y el sol y le dijo: luna detente, sol detente, ¿cierto? Y dice que se detuvo un día mientras él ganaba la batalla contra los enemigos, mientras que él peleó, ¿cierto? Así como el Señor usó también a Moisés, así como el Señor usó a diferentes profetas en el Antiguo Testamento, así lo hizo también en el Nuevo Testamento con otras personas, con los apóstoles, ¿cierto? Aún como Dios usó de una manera sobrenatural a Jesús en su multiforme gracia. Quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 2:52. Lucas 2:52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, mire que aún Jesús, en su humanidad, él crecía en estatura y en conocimiento en Dios. Antes de los 30 años, ¿él quién era? Era el hijo de José y María, ¿sí? José de Arimatea y de María. Era el hijo de ellos, ¿cierto? Y como ellos, él hacía el trabajo que hacía el papá de Jesús, que trabajaba la madera, ¿cierto? Él era el trabajo de Jesús. Pero como ya a la edad de 30 años dice la palabra de Dios que él crecía en sabiduría. Pero como vemos también que él ya había sido preparado aún desde el vientre de María. Ya había sido preparado Jesús. ¿Por qué? Porque a sus padres se le perdió a la edad de 12 años y dice que sus padres lo encontraron en el templo hablando con los griegos de esa época y que quedaron todos admirados de ver cómo él se expresaba y cómo hablaba con ellos y cómo ni siquiera él se sentía insignificante delante de ellos. Al contrario, ellos se veían admirados por el conocimiento de Jesús, ¿cierto? O sea, el Señor lo venía preparando a Jesús en secreto. Él lo venía preparando en secreto, que ya a la edad de 30 años fue cuando Jesús realmente tomó el ministerio para empezar a ejercerlo. Y ahí lo dice la palabra en el libro de Lucas, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es ahí donde el Señor nos enseña a usted que usted y yo podemos crecer en sabiduría y en conocimiento. Por eso cada vez que usted me escucha hablar que debemos entrar en meditación y estudio de la palabra, porque ahí encontramos la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de nuestras vidas. Y es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas y nuestro corazón. Que el Señor sea obrando en usted y en mí, en esa sabiduría y conocimiento de Dios para con nuestras vidas. Aquí encontramos que Jesús venía siendo dirigido y orientado y formado directamente por Dios en el conocimiento y la sabiduría, ¿cierto? Y que la gracia para que Dios obrara a través de su vida. Y cómo él viene y habla aún a los publicanos, fariseos, hipócritas, a los doctores de la ley, y cómo él los confronta con la palabra, porque conociendo ellos la ley, la palabra la conocían, pero no la aplicaban en sus vidas. Pero cómo el Señor los lleva a que ellos tenían que entrar en ese tiempo de entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo empecemos a trabajar y obrar a partir de hoy en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? Que entremos en la multiforme gracia del Señor. Que esa multiforme gracia del Señor esté en usted y en mí, obrando de una manera sobrenatural. Y que pueda Dios obrando en cada uno de nosotros. Hoy le oro y le pido al Señor que esta palabra entre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que esta palabra sea obrando en cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. Listo, miremoslo como les habla la palabra en Lucas 2:52.
como nos habla de la multiforme gracia del Señor. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es que usted y yo debemos crecer en esa sabiduría y conocimiento, en el conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos esos tiempos de estudio y meditación de la palabra, pero dirigidos y orientados a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña. Por eso cuando Jesús iba a partir de este mundo, les dijo a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará y llevará toda verdad. Él es el único que nos puede guiar y llevar a toda verdad a usted y a mí en la orientación y la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces Jesús venía siendo dirigido y orientado y formado por Dios en conocimiento, sabiduría y estatura y gracia, tanto para Dios como para con los hombres. O sea, el Señor nos forma en esos tiempos de intimidad. Ahí es donde encontramos qué es lo que el Señor nos habla. Porque muchas personas dicen, ¿cómo así que Dios le habló? ¿Cómo así que Dios le dijo? ¿Cómo así? Muchos dicen es que Dios le habla en todo momento. No, es que si usted tiene tiempo de intimidad, pero tiempo de calidad delante del Señor, que usted realmente entre en ese tiempo de estudio y meditación de la palabra, pero ore antes. Dígale al Espíritu Santo, hable con el Espíritu Santo, enséñame, oriéntame, direccióname. Porque cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que Jesús se apartaba de sus discípulos, se apartaba de las multitudes a hablar con el Padre. O sea, Él recibía instrucciones, conocimiento y dirección de Dios para tomar decisiones en lo que tenía que hacer, porque vemos que Él no tomaba decisiones por sí solo, que aunque era el Hijo de Dios, no tomaba decisiones por sí solo. Encontramos, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Dice que Él alzó los panes y los peces a Dios y dijo, Señor, gracias porque sé que tú siempre me escuchas. O sea, prácticamente Él siempre hablaba con el Padre para que el Padre lo dirigiera y lo orientara en todo lo que Él hacía para que Él lo pudiera ejecutar. O sea, tenemos un ejemplo muy claro en el cual usted y yo debemos seguirlo a cabalidad y en plenitud, en el cual entendemos y comprendemos qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí. La orientación y la dirección a través de la palabra, dirigidos y direccionados a través del Espíritu Santo, así como el Señor Jesús era enseñado y dirigido. Cuando usted lee en el libro de Isaías capítulo 11:2, encontramos los 7 espíritus que estaban en Jesús: sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación, espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová. Encontramos los 7 espíritus que estaban en Jesús, ¿cierto? Y esos 7 espíritus eran dirigidos y enseñados por el Padre Dios. Pero también el Señor quiere enseñarnos que esos 7 espíritus deben estar en usted y en mí para orientar y dirigir a otras personas. Pero primero que nosotros seamos instruidos para que también podamos instruir a otras personas. Entonces el Señor derramó para con todos una porción de su gracia, donde no tengamos nada, aunque hagamos lo malo, Él se agrada cuando usted y yo venimos delante de Él, pero entregamos todo delante de Él, ¿cierto? Que podemos haber sido personas de pronto mal habladas, malintencionadas, en fornicación, en adulterio, inmoralidad, pero cuando venimos delante del Señor y venimos con un arrepentimiento genuino, con un cambio de corazón, que necesitamos ese cambio, viene el Señor y derrama su multiforme gracia. O sea, personas que lo verán a usted, oiga, ese no era un borracho, ese no era un fornicario, ese no era un mentiroso, y mire cómo ha cambiado, mire, y eso de a qué centro fue, qué médico fue, quién lo trató. Hay personas que no entienden, ¿cierto? Pero cuando uno se dispone, el Señor empieza a hacer esos cambios de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir de adentro hacia afuera? Se reflejan, se ven. Porque hay personas que dicen, es que yo he cambiado, yo ya no soy el mismo, yo ya no hablo igual, yo no sé qué. Pero resulta que están hablando delante de usted, pero resulta que usted lo ve en otra situación, en otro momento, y son igual o peores o siguen en las mismas pisadas anteriores, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra que dice que tenemos una gran nube de testigos, esa gran nube de testigos es la que nos rodea a nosotros, y esa gran nube de testigos es la que hablan sobre su cambio, sobre mi cambio, ¿cierto? Pero lo que ellos ven que usted expresa, habla, cómo se siente, cómo lo que usted está hablando, qué es lo que usted está diciendo, ¿cierto? Y automáticamente ellos ven cómo ha cambiado. Oiga, esta persona es diferente. Oiga, esta persona cómo se ve de diferente. Oiga, si usted dónde va, qué está haciendo, dónde está yendo, quién le enseñó, cómo aprendió usted, cómo cambió usted, qué hizo para cambiar. ¿Por qué? Porque esa es la gran nube de testigos que el Señor nos muestra a usted y a mí, y el Señor, ¿qué hace? Nos exhibe, así como el diablo nos exhibe. Porque el diablo muchas veces exhibe a las personas en pecados, en fornicación, en inmoralidad, en cosas incorrectas. El Señor también nos exhibe a usted cuando usted y yo hacemos las cosas bien. Y Él nos exhibe ¿para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su majestuosidad, para mostrar su multiforme gracia, que fue lo que recibió Jesús a través del Padre y del cual el Señor Jesús nos transmite a nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos cómo el Señor empieza a obrar en la multiforme gracia de Dios, es tal como lo hace, y se puede hacer usted
con sus hijos. ¿Cómo hace el padre con sus hijos? Sus hijos, el padre los va dirigiendo y los va orientando, ¿cierto? Pero el padre al que más vea comprometido, el padre al que más vea que hay un cambio, ¿cierto? El padre que vea que realmente se está comprometiendo y está haciendo un cambio, el padre viene y le da más. Le da lo que pide, le da lo que él quiere, le da lo que él tanto anhela, ¿cierto? Igualmente sucede con Dios. En Dios sucede lo mismo. Si hay mucha disposición, si hay entrega para con Dios, si hay un corazón muy dispuesto, si hay realmente un cambio de corazón, el Señor empieza a dar. Y da más, y da más, y da más. Por eso hay personas que dicen, uy, pero esa persona cómo está usada, uy, pero esa persona cómo Dios la usa sobrenaturalmente. No es que haya excepción, porque la palabra de Dios dice que no hace excepción de personas, pero Dios sí premia un corazón muy dispuesto. Cuando hay un corazón muy dispuesto, el Señor lo premia y le da aún mucho más. Y lo llena de sus dones, de sus talentos, de su multiforme gracia, y lo usa de una manera sobrenatural a esa persona. ¿Por qué? Por la disposición de esa persona, pero también porque se ha desarraigado de todo su pasado y ha decidido hacer un cambio en Cristo Jesús. Quiero que me acompañe al libro de 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced. O sea, en esa gracia debemos crecer a diario. Y a diario debemos alimentar el Espíritu. Y debemos alimentar el Espíritu con la oración, el clamor, el ayuno, la intercesión, la meditación, el estudio y la palabra. Y vamos creciendo. ¿Por qué? Porque si miramos, vuelvo y le repito, la historia de Jesús, él ayunaba. Dice la palabra de Dios que él duró 40 días en ayuno, ¿cierto? Día y noche, esos 40 días. Y que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, prácticamente ya estaba fortalecido en ese tiempo de ayuno, para ese tiempo de prueba, ¿cierto? Y ahí viene, de ahí para allá, viene el Señor Jesús con los milagros. ¿Cómo habla la palabra con denuedo? ¿Cómo predica su palabra a través de sus apóstoles, los discípulos, pero también cómo le predica a las multitudes, ¿cierto? Y que muchos quedaban admirados, inclusive los fariseos, publicanos, hipócritas. ¿Y quién le enseñó? ¿Y no es el hijo de José? ¿No es el hijo de José y María? ¿No es el hijo del carpintero? Así hablarán de usted, así hablarán de mí. No es tal, no era el que andaba en las drogas, no era el que era un vicioso, no era el que era un drogadicto. ¿Y por qué ahora habla así? La multiforme gracia de Dios. Esa era la multiforme gracia de Dios que se manifestaba en Jesús, y el Señor quiere manifestarla en usted y en mí. Pero debe haber un cambio, un antes y un después. Y el antes era lo que yo era en el mundo. El después es lo que yo soy en Jesús. Lo que yo ando en el Espíritu, no lo que ando en la carne. La carne todos los días debo crucificarla, clavarla y cancelarla en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todos los días esta carne quiere levantarse con orgullo, con soberbia, con prepotencia, con vulgaridad, con carácter. Quiere levantarse. Por eso debemos crucificarla a diario. Por eso lo que les he dicho en varias predicaciones, como es el apóstol Pablo, cada día muero. Y es eso, a morir a nuestra voluntad. Cuando morimos a nuestra voluntad y permitimos que el Espíritu de Dios entre, hace cambios radicales dentro de nosotros. Primero Él tiene que trabajar con nosotros, porque hay personas que a mí me dicen, es que necesito que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, es que ese hijo no cambia, y usted sigue igual o peor. Entonces miramos que tiene que cambiar la otra persona. No, el primero que debo cambiar soy yo. Yo soy el que primero debo cambiar. ¿Por qué? Porque soy ejemplo, porque soy testimonio para esa persona. Y a raíz que esa persona ve el cambio en mi vida, empieza a cambiar esa persona. Empieza a haber un cambio en mi entorno, empieza a haber un cambio en mi familia, empieza a haber un cambio en mi esposa, en mis hijos. Pero cuando hay un cambio realmente de corazón en mi vida, podemos ver en cambio en otras personas. Por eso era que todos vivían admirados de lo que Jesús hacía, porque muchos lo conocían desde muy niño, el hijo del carpintero. Y cuando el Señor empieza a hablar y a predicar la palabra, y Dios lo usa con milagros y prodigios y señales, todos lo seguían. Pero ¿cómo hace? Pero no sé qué. Quedaron admirados los doctores de la ley, que quién era, por quién fue enseñado, cómo el Señor lo instruyó y lo formó a Jesús, y cómo lo guió y lo orientó a hacer milagros sobrenaturales, pero aún hablar la palabra con claridad, convicción y firmeza. Yo eso le pido al Señor, que Él me lleve a hablar su palabra con convicción, firmeza y determinación en todo momento, que sea la palabra, que no sea yo, que sea la palabra. Eso es lo que debemos pedirle al Señor, porque Jesús nunca se vanaglorió. Es que por mí es que son libres, es que por mí son sanos, es que por mí es que hay milagros. No, Él siempre le daba la gloria al Señor. Cuando le decía, no me crean a mí, crean a las obras que yo he hecho, porque son las obras del Padre.
Créanlo lo que he hablado, porque es la palabra que el Señor me ha dado para hablar. Siempre Él puso por encima al Padre. Usted y yo debemos poner por encima a Jesús. Si Dios lo usa con milagros, prodigios, dele la gloria a Él. Dele la gloria porque le plació usarlo a usted o usarme a mí para esos milagros, para los prodigios, esas señales. Démosle la gloria al Señor, que siempre Él sea la gloria en todo, sobre todo y para todo. Entonces, ese crecimiento se va dando a diario acorde a nuestro compromiso con Dios y podemos entrar en profundidad y entrar a esos cambios en la intimidad. Usted puede ir a cursos bíblicos, a clases de teología, puede tener clases, claro, pero el crecimiento, dice la palabra de Dios, que lo da es Dios. Él es el que da el crecimiento. Nosotros podemos tener el conocimiento en nuestras partes, pero el crecimiento lo da Dios, es allá, postrados delante de su presencia, humillados delante de Él, pidiéndole un cambio, una transformación en nuestras vidas y estudiando la palabra con la revelación del Espíritu Santo, y viene el Señor y nos usa de una manera sobrenatural. ¿Cierto? Usted y yo podemos tener conocimiento. Yo no estoy diciendo que no, claro, podemos tener el conocimiento, pero llevemos ese conocimiento a la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos administrar la multiforme gracia del Señor? Mire el Señor Jesús cómo la administraba. En todas las partes donde Él iba, administraba. Cuando habló con la mujer samaritana, cuando con la mujer del flujo de sangre, cuando le puso los ojos al hombre que era ciego de nacimiento, aun cuando multiplicó los peces y los panes, aun cuando detuvo las olas del viento y las olas, cuando los detuvo con la sola palabra. Así es la multiforme gracia. Pero usted y yo podemos tenerla y podemos saber cómo administrarla. Quiero que miremos cómo la podemos administrar. Entonces, primero, en misericordia y verdad. Quiero que me acompañe a Proverbios 3, 3 y 4. Proverbios capítulo 3, 3 y 4. Y dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Escribe las tablas. Dice escribe la verdad en las tablas de tu corazón, ¿cierto? O sea que la verdad siempre debe estar en usted. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. Usted y yo debemos andar en la verdad por encima de todo. Hay veces nosotros decimos una mentirita pequeñita, lo hacemos por agradarle al hombre. ¿Usted sabe que le estamos desagradando a Dios? Ahí no estamos agradándole a Dios, estamos agradando al hombre. Y hay veces creemos que por congraciarnos con una persona vamos a decir una mentira o vamos a cuadrar las cosas para que yo quedar bien. No, el que queda mal es usted ante Dios. Y es preferible que quedemos bien ante Dios y mal ante los hombres, porque el quien nos rescata y nos libera es el Señor Jesús. Dice acá: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y miren lo que nos da la respuesta y dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres y ante Dios. Cuando usted y yo andamos con la verdad, en la misericordia y la verdad está en nuestras vidas, estamos agradando primeramente a Dios. Y como agradamos a Dios, podemos agradar al hombre. No debemos agradar primeramente al hombre y luego a Dios. No, agradar primeramente a Dios y ahí podemos agradar al hombre. Es por eso tan importante que lo debemos tener en cuenta. Misericordia y verdad. O sea, la misericordia y la verdad deben prevalecer en nuestras vidas para hallar buena opinión primeramente ante Dios y luego ante los hombres. Y esta misericordia y verdad debemos hacerla y tenerla a diario. O sea, como dice, átalas a tu cuello, la misericordia y la verdad. Escríbelas a la tabla de tu corazón. Deben estar primeramente en nosotros. Porque nosotros no podemos hablar de la palabra de Dios, predicarla y resulta que hacemos otras cosas totalmente diferentes. No, que lo que usted y yo prediquemos, lo hagamos. Siguiente punto, humildad ante todo. Quiero que usted me acompañe a Santiago 4:6. Dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tremendo, porque yo hablaba con una persona esta semana y esa persona me hablaba y decía: pero es que yo soy así y a mí quien me quiera entender bien y si no de malas, el problema es de él, el problema es de ella, porque yo soy así, a mí el que le guste bien y si no también. Tremendo. Y yo le decía esta palabra, decía: Dios a los soberbios los mira de lejos, Él está con los humildes. Debemos ser humildes. Si todavía tenemos ese carácter arrogante, prepotente, altivo, llevémoslo y clavémoslo en la cruz del Calvario.
Digámosle al Señor, yo necesito morir a este carácter, porque este carácter, el que no me deja avanzar en el trabajo, con mi familia, peleo a todo el tiempo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe, con mi compañero, con el del bus, se me atraviesa alguien y quiero llevármelo por delante. Es el carácter, ese soberbia, ese orgullo. Debemos llevarlo, clavarlo y cancelarlo en la cruz del Calvario. Humildad es lo que debe prevalecer en usted y en mí. Entonces en nuestros actos y palabras se ve reflejado la humildad, ya que somos la representación de Jesús en esta tierra. Todo lo debemos asumir con humildad, y lo debemos asumir es de corazón. Es de corazón. Hay personas que el Señor le dice, o una persona o líder, el pastor le dice, es que a usted le falta humildad. Y resulta que cuando se encuentra con el líder, con el pastor, demuestra una humildad falsa. Pero resulta que se encuentra con la esposa o el esposo y dice, no, eso en la casa no se le puede ni hablar. O sea, mejor dicho, tira, es como 2 piedras que responden. No está la humildad, está todavía el orgullo, ¿cierto? Entonces demostrando la gracia del Señor en nuestras vidas con nuestros actos, acciones, palabras y decisiones. Ahí está la humildad. Cuando a alguien se le enfrenta o le dice algo, vamos a mirar si ahí está la humildad o está el orgullo. O se aparta o se enfrenta con esa persona. Siguiente punto, de lo que hemos recibido debemos dar, y eso lo enseñó Jesús. Vamos a mirar en Mateo 10:8. Mateo 10, verso 8. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tremendo, ¿no? Como el mismo Señor Jesús nos enseña a nosotros que Él lo que recibió el Padre lo impartió a sus discípulos. Porque miramos a la luz de la palabra, los apóstoles fueron usados con milagros, prodigios y señales, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, y lo que ellos recibieron lo impartieron. Ahora el mismo Pablo lo hacía. Cierto que lo que él recibió de nuestro Señor Jesucristo, cuando él conoció de Jesús, lo mismo empezó a impartir él. Eso es lo que usted y yo debemos empezar a impartir hacia los demás. Lo que hemos recibido de Jesús, dar hacia los demás. De gracia recibí, de gracia dar. Eso es lo que nos enseña. La gracia que hemos recibido en cada aspecto de nuestras vidas, independientemente de lo que haya sido, debemos impartirlo a las otras personas. Muchas personas en gracia hemos sido bendecidos en el área laboral, de pronto en el área financiera, de pronto en el área ministerial, de pronto en el área familiar. De eso debemos ministrar y dar a los demás. Orar y pedir al Señor que esa persona o esa familia reciba esa gracia que el Señor ha dado en mi vida, en ese aspecto, en esa área, en mi vida, y poderle pedir al Señor que el Señor obre en esa familia o en esa casa o en esa persona, departiendo esa gracia en cada uno de ellos. Esforzarnos. Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo con Timoteo. 2 Timoteo 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era el mejor discípulo que tuvo Pablo. Y cómo él lo formó a él, que aún en algunos textos encontramos que el apóstol Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Tremendo, porque muchas veces el peor enemigo es uno mismo. Y uno cree que es el vecino, la papá, el mamá, el hermano, el sobrino. Mentiras. El peor enemigo es uno mismo, porque eso le enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. O sea, de pronto porque si yo lo usaba con milagros, se iba a crecer, se iba a volver orgulloso. Es que por mí, no, más humildad. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debe ser un esfuerzo, y ese esfuerzo lo debemos lograr y ganar a diario. Como les he explicado varias veces, es con ayuno, oración, clamor, intercesión, meditación y estudio de la palabra. Pero también ese esfuerzo también implica dejar esa vieja naturaleza para poder tener la nueva naturaleza de la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que le enseñaba a Timoteo. La humildad ante todo. Entonces, es la humildad y es lo que debemos empezar a trabajar en el esforzarnos, que esa humildad se vea reflejada. No una humildad aparente, una humildad que se refleje. Cuando hemos recibido la multiforme gracia de Dios, debemos esforzarnos en usarla correctamente, no esconderla tal como lo hizo con la palabra de los talentos. Cuando Jesús explicaba la palabra de los talentos, hablaba de ese hombre que recibió un talento y lo metió debajo de tierra, lo escondió. Porque dijo que se lo iban a robar, para que no se lo robaran, lo escondió. Que los talentos que el Señor nos haya dado a usted y a mí, los usemos. Y le pidamos al Espíritu Santo cómo usarlos. No es que yo creo que debo usarlos así, no.
Pedimosle dirección al Espíritu Santo, que esos dones y talentos que Él me ha dado, cómo los debo usar y en qué momento debo aplicarlos, primeramente en mi vida y hacia otras personas, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Cuando recibimos la gracia de Dios, debemos esforzarnos por romper, por desligarnos de esos viejos hábitos, cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, de pensar. Un ejemplo claro lo podemos encontrar. Aquí quiero que usted mire ese ejemplo claro que lo encontramos en Pablo. Cómo él se esforzó para morir a ese viejo hombre. Porque encontramos en la palabra quién era Saulo de Tarso. Aún algunos lo tildan de un asesino, porque él perseguía a los cristianos para matarlos, otros para meterlos en la cárcel, otros para golpearlos, para flagelarlos, ¿cierto? Porque él detestaba a los cristianos. Pero a raíz de que lo encontramos en Hechos capítulo 9, encontramos la conversión de Saulo a Pablo de Tarso, que se convierte a Jesucristo cuando el Señor se le aparece en el camino y le habla a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, hablándole a él perfectamente de su orgullo, su altivez, y ese cambio radical que tiene Saulo a Pablo cuando conoce a Jesús. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. Y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, Saulo de Tarso, él nunca estuvo con Jesús. Pero ¿cómo tiene la revelación a través del Espíritu Santo de la palabra? Porque él era un doctor de la ley, conocía la palabra, ¿cierto? Pero no tenía la revelación de la palabra. O sea, él conocía la ley, pero no tenía la revelación de la palabra de Dios, en la multiforme gracia de Dios. Por eso él creía que persiguiendo a los cristianos y matándolos le estaba agradando a Dios. Pero no, se estaba agradando a él mismo y estaba agradándole a sus autoridades, los que lo mandaban con cartas, que él pedía cartas para ir a perseguir a los cristianos a diferentes partes y meterlos a las cárceles. Pero como el Señor le habla sobrenaturalmente a Pablo y tiene ese cambio, esa transformación. Y aquí lo dice la palabra: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Aún él, de todos los apóstoles, si usted mira, es el único que realmente estudió la palabra, un teólogo. Pero como aún así, él dice que es el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque él veía que los apóstoles estuvieron con Jesús, fueron instruidos por Jesús, fueron enseñados por Jesús, vieron los milagros y prodigios que el Señor Jesús hacía, pero aún así Pablo no se creía más que ellos porque él sí había estudiado, pero ellos no. Con humildad él lo hablaba, que aún así el Señor, el cambio sobrenatural que hizo a través de los apóstoles, cómo los cambió y transformó de una manera sobrenatural que todos quedaban admirados, inclusive con Pedro, que era un pescador, y cómo el Señor lo convierte en un pescador de hombres. Un cambio sobrenatural que tuvo Pablo, ¿cierto? Y así mismo lo tuvo Pedro. Y encontramos aquí la humildad de Pablo, un hombre muy usado por Dios, pero cómo la gracia lo lleva a ser un hombre humilde y sujeto y obediente en todo. Y a raíz de esa obediencia también lo llevó a ser un hombre osado. Cuando el Señor le permite que él tiene que ir a Roma, a enfrentarse precisamente con los romanos, con los altos jerarcas de la iglesia en Roma. Pero cómo así el Señor lo usa a hablar y predicar con denuedo la palabra, que no lo podían refutar nada de lo que él decía. Porque él hablaba con ese denuedo predicando de Jesús, que Jesús se me apareció en el camino. En el libro de Hechos lo encontramos, cómo él expresa y cómo habla de cómo fue ese encuentro con Jesús. Y quién era Jesús al que crucificaron ustedes, al que crucificaron y lo flagelaron. Cómo expresa todo lo que el Señor hizo en Pablo, ¿cierto? Pero aún así él les hablaba con humildad, siendo los grandes jerarcas de la iglesia. Pero él aún así no se ensoberbecía como queriendo enseñarles, mostrarles quién era Jesús. No, con esa humildad, ¿cierto? Pero como el Señor quiere también que usted y yo lo hagamos, porque el Señor nos quiere llevar a un hablarle a personas instruidas en la palabra, personas también en la ley, pero como el Señor nos quiere usar a usted y a mí para poderles dar a conocer a Jesucristo, ¿cierto? La multiforme gracia de Dios. En este texto encontramos cómo administrar la gracia de Dios, y es esforzándonos, y que esta no sea en vano, y es saberla usar en el momento adecuado y usarla primeramente como el trabajo que Dios hace en nuestras debilidades.
Sí, de pronto éramos orgullosos, prepotentes, altivos, mentirosos, viciosos, drogadictos, fornicarios, inmorales. Pero viene el Señor y hace cambios sobrenaturales en nuestras vidas y su multiforme gracia nos alcanzó y nos empieza a transformar y a cambiar y a usar. Por eso primero que hace el Señor, trabaja en mí para usarme hacia otros. Así es como el Señor nos usa y nos trabaja en usted y en mí. Primeramente, trabaja en cada uno de nosotros para usarnos, ¿cierto? Para usarnos hacia otras personas. Dentro de la multiforme gracia de Dios encontramos sus planes, sus metas, sus sueños, sus proyectos, su propósito, su llamado. Hay personas que el Señor los llamó estando en su lugar, su zona de confort, su trabajo, su empresa, su negocio, su familia, su matrimonio, sus proyectos. Pero como el Señor lo llama, que deje eso para que siga a Jesús, ¿cierto? Y lo llama, a algunos lo llama de tiempo completo al ministerio, a otros lo llama de tiempos, medio tiempo, ¿cierto? En la obra para Dios. Eso es la multiforme gracia del Señor. No a todos nos llama de igual manera, no todos nos llama para lo mismo, no todos nos llama de la misma manera. Él usa su multiforme gracia para llamarnos a usted y a mí y a nuestros familiares. De pronto hay familias que no han llegado a la vida cristiana, no ha llegado un cambio en sus vidas. Pero podemos pedirle al Señor, Señor, que tu multiforme gracia alcance a esta familiar. Alcance a este hermano, este tío, este sobrino, a esta suegra, mi suegro, a mis tíos, a mis padres. Que la multiforme gracia del Señor los alcance y los transforme como lo ha hecho con usted, como lo ha hecho conmigo. Y que venga el Señor haciéndolo. Usted y yo no podemos cambiar a nadie, pero contamos con el Espíritu Santo, que Él sí los puede cambiar a cada uno de ellos, así como lo hizo con usted y como lo ha hecho conmigo. Muchos sueñan y anhelan con cosas materiales, cargos altos, negocios, viajes, proyectos, prácticamente con metas, una cima muy alta. Pero lo bueno es que el Señor le tiene unos planes mucho mejor. Hay personas que el Señor permite que sus planes se cumplan, pero en Dios. Pero es cuando esa persona entra y el Señor viene y lo busca y lo encuentra, ¿cierto? Y el Señor derrama su multiforme gracia en esa persona y empieza a darle nuevas ideas de negocios, de proyectos, de viajes, de familia. Porque no el Señor, por eso como les decía, el Señor trabaja con cada uno de una manera diferente. El Señor no a todos los llama de pastores, líderes, ministros de Dios, no a todos. Pero el Señor sí llama que para que la multiforme gracia de Dios sea manifestada en su vida, ahí donde usted está, en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su negocio, en su proyecto, en su empresa, que sea usted ese ejemplo a seguir a través de la multiforme gracia del Señor. Tu futuro es más importante en las manos del Señor, ya que sus planes son más grandes que los nuestros. Pueda que usted tenga pensado, como me sea una persona, quiero comprarme un carrito. Dije, ¿qué tal que el Señor le regaló una camioneta en un carrito? Ay, pero si me regala un carrito, bueno, pues vaya al supermercado y encuentra un carrito de esos que venden allá. Si Dios le quiere dar realmente un carro, porque a veces pedimos cosas insignificantes, diminutivos. Usted en la palabra no encuentra diminutivos, ¿cierto? Dios es claro y conciso en lo que habla en la palabra. Entonces así debemos confesar y declarar la palabra, pedirle al Señor algo grande para Dios. Señor, yo quiero que me des una casa grande para poder albergar a mi familia, que vengan y me visiten y poder orar por ellos. O sea, será una casa de bendición. ¿Por qué? Porque aún así usted usará esa casa para bendecir a otros. Ese automóvil para que yo pueda predicarle a otras personas, o pueda llevarlos a la iglesia, o pueda llevarlos a una oración y pueda acompañarlos. Entonces colocamos en las manos de Dios, y en las manos de Dios es todo perfecto. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a cómo administrar esos bienes que Él nos da en su multiforme gracia. Entonces, tiempo de recibir su multiforme gracia, este es el tiempo. Y es el tiempo de que usted y yo recibamos la multiforme gracia del Señor, pero que también la recibamos para nuestra familia. Mire la palabra que nos da el Señor hoy. 2 Corintios 6, 12. Vamos a 2 Corintios capítulo 6. Verso 1 al 2, perdón. 2 Corintios 6, 1 al 2. Dice así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo aceptable, porque el Señor dice que nos ha oído a usted y a mí, ¿cierto?
Y este es el tiempo aceptable de la salvación del Señor. Es el tiempo de que usted reciba la multiforme gracia del Señor. Pero como les venía hablando en el transcurso de la prédica, debemos dejar los viejos hábitos. Como decía un pastor, tiene que usted dejar esa vieja naturaleza. Que usted deja esa vieja naturaleza y empieza la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y empieza el Señor a obrar y actuar en su multiforme gracia. Y esta es una palabra para usted, para su familia. Confiésela, declárela, profetícela sobre su casa, sobre su familia, aún sobre ese familiar que no ha llegado a la vida cristiana, que no ha conocido de Jesús, que de pronto anda en las drogas, de pronto anda en la inmoralidad, de pronto anda en la infidelidad. Declare esa palabra sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, y que el Señor obre ahí. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No la recibamos en vano, porque hay personas que la toman muchas veces en burla, en chiste, y siguen en las mismas cosas. No, pero yo sé que Dios vuelve y me guarda, yo sé que Dios me protege allá donde yo vaya, en ese burdel, en ese sitio. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Que el Señor lo puede guardar allá. Su misericordia no sabemos hasta cuándo lo pueda tener a usted. No podemos pensar que la gracia del Señor nos acompaña para todo lo que usted y yo hagamos. No. Debemos pedir orientación y dirección al Señor si podemos hacer esto o lo otro, o no lo podemos hacer, para que la multiforme gracia del Señor se manifieste en todo lo que usted y yo hagamos. Dice acá, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Aún así el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. ¿Que hemos sido desobedientes? Sí. ¿Que hemos sido rebeldes? Sí. Porque es que yo voy y yo sé que Dios me guarda. Yo sé que me voy para tal lado y yo sé que allá Dios me va a llevar y me va a acompañar. Sí, todas las veces no está el Señor para guardarnos o protegernos. Tenemos que pedir orientación y dirección al Señor. Dice aquí ahora el tiempo aceptable. Y aquí ahora el día de salvación. Bueno, hoy este es el día de salvación para usted y para su familia. De pronto, si todavía duda de que el Señor esté atento a su cuidado, a su vida, está la palabra: en tiempo aceptable te he oído, dice el Señor. Y este es el tiempo aceptable que el Señor te ha oído para que recibas la salvación del Señor Jesús. Y hoy voy a orar por esas personas de que de pronto no ven que la multiforme gracia del Señor quiere manifestarse en su vida para salvación. Pero para salvación también a otros, que de pronto no hemos sido testimonio para otras personas, porque la nube de testigos ha hablado y ha mostrado los peores momentos que hemos vivido o que hemos obrado y hemos actuado. Quiero orar por esas personas también de pronto que se han apartado y como que no han valorado la multiforme gracia del Señor. Y en tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, y es tiempo de salvación. Padre, hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Oramos, Señor, para que tú traigas ese tiempo aceptable en sus vidas a partir de ahora. Que sea el tiempo, la multiforme gracia en sus vidas a partir de hoy. Oro, Dios, que tú entres a lo profundo del corazón de cada uno de ellos, y que tú te reveles en espíritu y en verdad. Que la multiforme gracia tuya sea manifestada en plenitud a sus vidas, a sus corazones, para que ellos sean ese testimonio a seguir de sus familiares, de su entorno, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, aún por los que se han apartado. Oro para que tú los traigas, Señor. Ten misericordia de ellos. Perdónalos, Señor, por sus errores, equivocaciones y pecados, y tráelos, Señor, a la multiforme gracia tuya, Señor, porque esta palabra es para cada uno de nosotros. Que esta palabra se cumpla a cabalidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que nosotros seamos esa multiforme gracia reflejada a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos traer a muchos a tus caminos, a tu propósito, a tu llamado en Cristo Jesús. Que el tiempo de salvación es este, Señor. Oro para que ellos entiendan que ese es el tiempo, la multiforme gracia del Señor, y que el Señor se manifiesta a sus vidas y sus corazones de una manera sobrenatural a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta hermosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tu multiforme gracia nos ha acompañado hasta el día de hoy. Y oramos para que nos siga acompañando hasta la eternidad en Cristo Jesús. Hoy oramos, Padre, por este tiempo. Oramos, Padre amado, para que seas tú obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Creo que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, y ya venimos con la palabra para la ofrenda. Continuemos con un tiempo más. Un tiempo para glorificar el nombre de Dios, para exaltarlo, para bendecirlo, darle gracias a Él, porque nos quiere llevar en la multiforme gracia, ya sea en la alabanza, sea en la adoración, en la enseñanza, o donde usted quiera que esté. El Señor es el que lo va a dirigir.
Este es un tiempo donde nos vamos a presentar una vez más, porque el Señor tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros, para movernos en su plenitud y para habitar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Véase en su presencia a sus pies. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Una vez más, anhélelo. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos. Señor, porque tenemos hambre de ti, porque anhelamos cada día más de tu presencia, más de ti, Dios. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Eso es lo que va a hacer el Señor. Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa. Y diga con nosotros, inúndanos, inúndanos. Cada aspecto necesita de ti, Señor. Todo necesita de ti, Señor. Inúndanos, inúndanos.
excelente día. Bueno, es para mí un privilegio poderlos saludar a todos aquellos que están conectados con esta transmisión. Sabemos que la iglesia de Jesús es una sola, es su remanente, es por la cual Él vendrá en esos tiempos finales, la cual Él permitirá que sea arrebatada en las nubes y en los cielos, como nos dice su palabra. Lo quiero invitar para que continuemos en esta reflexión acerca de la multiforme gracia de Dios. Pero es algo muy importante en relación a los dones. El Señor me llevaba a mí a ver cómo la administración es un don. Y nosotros sabemos que este espacio dentro de la transmisión es para compartir una reflexión o algo acerca de ese principio que nos enseña la palabra del dar, del diezmo, de la ofrenda, pero también cómo es a través del Espíritu de Dios y en nuestros corazones que el Señor nos lleva a entender, nos lleva como a reconocer que lo hacemos es delante de Él. Así que lo invito para que cierre allí sus ojos, para que usted pueda recibir una corta oración y estar en comunión con la palabra de Dios. Padre amado, Señor, hoy te agradezco por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada hombre adulto, Señor, que está conectado en este momento con esta transmisión. Hoy oro, Señor, para que tú los bendigas en este nuevo año, este año 2022, pero oro, Señor, para que los lleves en ser irreprensibles delante de ti, Señor. Oro para que tú les hables en todas las áreas de su vida, Señor, pero tú los guíes en esas decisiones que ellos deben tomar, Señor, en esas decisiones claras, específicas, que los llevarán y los acercarán cada vez más a ti, Señor, porque es allí donde está esa respuesta y es en la obediencia a ti, Señor. Oro para que tú llenes sus corazones, llenes sus mentes, llenes sus cuerpos, llenes sus almas, llenes sus espíritus de ti, Señor. Oro para que sea la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu de Dios sobre sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y me gustaría que me acompañara allí la palabra a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Vamos a estarlo leyendo. El cual nos dice así. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros debemos entender algo, y es que el Señor nos ha dado esas habilidades, esos talentos, esos dones, esas capacidades. Pero es importante entender, que el Señor esto lo ha maximizado o como que lo ha potencializado en su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Él le ha dado a usted y me ha dado a mí un llamado para servirle. Nos ha dado un propósito. Y es a través de estos dones que el Señor nos quiere llevar a entender para qué nos tiene. El Señor nos quiere llevar a entender, por ejemplo, en mi caso, en la parte de la alabanza, la adoración, la música, pero en el caso de otras personas, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la economía, en cuanto a lo político, en cuanto a esas cosas que el Señor ha depositado en usted. Y hay algo muy importante, y es que nosotros debemos ver que en el mundo hay profesiones, hay labores, como que el hombre se desempeña en algo, pero muchas veces el hombre está alejado de Dios en esto. ¿Qué quiere decir? Que el hombre sabe que debe trabajar, que el hombre sabe que debe estudiar, que debe hacer algo, pero el hombre no tiene en cuenta a Dios. O sea, no entra como a la oración para pedirle al Señor en qué lugar como que Dios quiere que Él esté para su servicio. Nosotros debemos entender que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para alabanza, para adoración, pero esto es a través también de lo que yo puedo estar haciendo como en la grey de Dios, como en su iglesia, como en ese lugar donde el Señor me permita dar fruto. Vamos a leer otro versículo, es Efesios 3:10. Efesios 3:10, el cual dice así. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Leámoslo hasta el 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si usted se pone a pensar, hablábamos de la multiforme gracia de Dios. Este verso nos habla de la multiforme sabiduría de Dios. Es como otra parte de la palabra que nos amplía, es el que el Señor se mueva en medio de ser multiforme. Y hay algo muy importante, y es ver que la sabiduría está en la palabra. Es ver que esa sabiduría está en lo que el Señor nos enseña, en los proverbios, en los que Él nos lleva a entender
como en esa parte de nuestra relación con Dios. Y esto es importante para nuestras decisiones. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, como no sabemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, como que la mayoría de nuestras decisiones son en nuestra humanidad, son como en lo que el Señor como que no quiere que estemos haciendo, sino que nosotros vemos que debemos hacer. O sea, esa lógica, ese afán, como esa preocupación. Y usted debe entender algo, y es que si el Señor le ha dado un llamado, si el Señor lo ha llevado a usted a tener esos dones, esos talentos, esas habilidades, usted también debe entrar en la oración para preguntarle al Señor cómo puede alcanzar lo que Dios quiere para usted en todas las áreas. Este año 2022 es un año para alcanzar lo que el Señor quiere para nosotros, porque el Señor está por cumplir promesas. Pero obviamente es importante que yo pueda asumir esa responsabilidad delante de Dios en lo que Él me entrega, en mi hogar, en mis hijos, en mi ministerio, en todas las áreas de mi vida. Y por último quisiera que usted me acompañe a 1 de Juan 2 y vamos a leer los versículos 20 y 27. 1 de Juan 2, versículos 20 y 27, los cuales dicen así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es muy importante que usted entienda que el mejor maestro es el Espíritu de Dios. Hay muchas iglesias, muchos lugares de pronto donde nos hablan de esa doctrina, nos hablan de esa teología, nos hablan de como esas enseñanzas, de pronto en esas corrientes como de pensamiento, de pronto esos temas en la palabra, pero no hay nada como entrar en esa intimidad con Dios y preguntarle al Señor las cosas y que Él las revele en plenitud, pero a través de esa comunión. Nosotros debemos ver que esa doctrina como que Jesús quiso enseñar fue la comunión con el Espíritu Santo. Es la intimidad, es lo que desde allí da fruto, porque obviamente el Señor me lleva en esa comunión personal con Él. Y estos dos versículos nos hablan de que el Espíritu de Dios es el maestro de maestros y el Señor nos ha empoderado a nosotros, pero ese empoderamiento es para servirle. Ese empoderamiento es como cuando Jesús estuvo ayunando esos 40 días, estuvo durante el desierto, Él comenzó su llamado, pero Él fue imparable. Y es importante que usted comprenda que lo más importante es estar agradando a Dios en todas las áreas, pero al mismo tiempo estarle sirviendo. Si usted siembra en donde Dios quiere que siembre, recogerá fruto, pero fruto en abundancia y en sobreabundancia. Y debemos entender que este fruto es muchas veces lo que le pedimos al Señor. Señor, necesito un dinero, necesito pagar tal cosa, necesito, Señor, que me aparejes, necesito la universidad, el carro, pero muchas veces nosotros no vemos que así como le estamos pidiendo al Señor, nos ha hecho falta renunciar a cosas, renunciar de pronto a la ansiedad, a la preocupación, renunciar de pronto al afán, renunciar como a esas cosas que en el mundo son normales. Recordemos que Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Es decir, es en Cristo Jesús que recibimos esa plenitud y esa bendición en todas las áreas. Bueno, este era el tema que a mí el Señor me daba para compartir, principalmente me llevaba a ver en la palabra que se conecta la multiforme gracia de Dios con la multiforme sabiduría de Dios. Y sabemos que en la palabra nos enseña el dar, pero nos enseña el dar guiados por Dios. Obviamente, si usted mira, por ejemplo, la viuda, la ofrenda que ella dio, el Señor se agradó fue de la actitud y la disposición que ella tuvo en su corazón. Entonces yo lo bendigo, y si usted desea apoyar este ministerio, si usted desea en lo que el Señor le coloque en su corazón, ahí aparecerán esos medios para que usted lo pueda hacer. Le invito para que cierre sus ojos para terminar este tiempo. Padre amado, hoy te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das el privilegio de servirte, pero todo es para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Padre amado, hoy oramos, Señor, para que tú coloques y deposites en cada persona ese don de la administración, Señor. Pero oramos para que tú lo lleves en abundancia, en sobreabundancia, y ese fruto se ha dado en todas las áreas, pero ese fruto se dé en la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, oro para que tú te reveles a cada vida, a cada persona, Señor, en tu multiforme gracia, tu multiforme sabiduría, Señor. Hoy bendecimos este tiempo, este año y lo que viene de aquí en adelante en tu voluntad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.